El Audi Q7 de primera generación estaba equipado únicamente con motores Vidwen. Casi todos llevan cadenas de distribución situadas en la parte trasera. Por tanto, a la hora de sustituirlos, tendrás que desmontar el motor, bájalo hacia abajo desde el vano motor. Primero, hablemos de los motores diésel. 3.0 TDI V6 Boom, CASP 211 caballos. 3.0 TDI V6 CATA 224 caballos. 3.0 TDI V6 Error 233 caballos. 3.0 TDI V6 SMA, CJGA, CNRB, 239 caballos. 3.0 TDI V6 CASA 240 caballos. El motor más común, popular y deseable bajo el capó del Audi Q7 es un turbodiesel de 3 litros con una cilindrada de 3,0 litros. Esta unidad tiene muchas modificaciones, pero en realidad es el mismo motor, siempre con una turbina, que se sitúa detrás en la curvatura del bloque de cilindros. El motor es fiable, se puede considerar un motor de $1 millón. Pero en el camino hacia ese kilometraje, los propietarios se enfrentan a algunos problemas. En primer lugar, se trata de trampillas en espiral que dejan de abrirse y cerrarse normalmente. En respuesta, el motor se ahoga y aparece un error en el sistema. El problema es completamente normal, o se cae el eslabón desgastado entre el eje y el servoaccionamiento, o el propio eje de la válvula se atasca. A veces los servos también fallan. Como es habitual, no hay trampillas originales separadas de la carrocería con parte del colector de admisión. Los kits de reparación no originales, 059 19 82 12, con todas las piezas necesarias están a la venta desde hace mucho tiempo. El kit costará hasta $110. Además, las trampillas se pueden quitar fácilmente y es recomendable quitarlas de la eco. Desde el verano de 2007 hasta el verano de 2010, en la modificación más potente de 240 caballos de fuerza con la designación CASA, hubo casos en que la bomba de inyección de combustible comenzó a fallar. Las virutas se esparcieron por todo el sistema de combustible, el costo de reemplazar todo lo que había en él y limpiar el tanque fue colosal. Como regla general, el problema se resolvió a expensas del distribuidor, porque este problema ocurrió antes de que expirara la garantía. Las virutas no aparecieron debido a la fricción en los émbolos de la bomba CP4S2, sino al hecho de que los rodillos debajo de los émbolos giraban a través de las levas de accionamiento. Esto sucedió después de un funcionamiento con un suministro de combustible de reserva. Si entraran burbujas de aire en la bomba de inyección de combustible, las levas del eje podrían hacer palanca en los rodillos del émbolo y girarlos. Desafortunadamente, no hubo ningún freno contra un giro forzado en la bomba de inyección de combustible. Esa bomba de inyección original fue reemplazada por una mejorada y más duradera. Pero la versión antigua de la bomba de inyección de combustible no crea problemas si no se conduce con un suministro mínimo de combustible. Las cadenas de distribución de estos motores están situadas en el lado del volante y suelen durar más de 300.000 kilómetros. Si no es un experto en software de diagnóstico, debe escuchar atentamente los circuitos después de un arranque en frío del motor. Es mejor abrir el capó y pedirle a alguien que arranque el motor. Un ruido metálico en el momento del arranque es la primera señal de que es hora de cambiar las cadenas. El Audi Q7 turbodiesel de 3 litros no debería echar humo ni al ralentí ni durante una aceleración intensa. El humo negro indica inyectores cansados. Como regla general, los inyectores duran más de 300.000 kilómetros. La vida útil de la turbina de estos motores es bastante decente y los problemas con ella se indican por errores en la presurización y un fuerte empañamiento de su carcasa con aceite. Una vez más, a los 150.000 kilómetros puede ser necesario volver a sellar el intercambiador de calor en la carcasa del bloque, y con recorridos superiores a los 300.000 kilómetros puede aparecer un intenso empañamiento en las tapas de la caja de distribución. Los engranajes de la llamada válvula de mariposa también pueden desgastarse, pero se pueden sustituir por unos de acero. 4.2 TDI V8 BTR 326 caballos 4.2 TDI V8 CCFA, CCFC 340 caballos.
Desde la primavera de 2007 hasta el final de la producción de la primera generación del Audi Q7 en 2015, estuvo disponible un V8 biturbo diésel. Su cilindrada real es de algo más de 4,1 litros, pero la denominación utiliza un 4,2 más respetable. Este motor surgió del quinto 6 de 3 litros. Tampoco se queja de problemas de fiabilidad. Tiene incluso menos puntos débiles, aletas giratorias y empañamiento en la tapa de la cadena de distribución. Pero no hay que relajarse y ahorrar dinero, el aceite del motor se debe cambiar cada 10.000 kilómetros o incluso con más frecuencia. 6.0 TDI V12 CCG a 500 caballos. En septiembre de 2008 apareció una versión del Audi Q7 con un enorme biturbodiesel de 12 cilindros. Esta enorme unidad de hierro fundido, que produce 1.000 Nm de par, está fabricada a partir de dos motores V6 turbodiesel de 3 litros. Notemos una vez más que estamos ante un motor en forma de V, con una configuración de W. Su volumen de trabajo real es de poco más de 5,9 litros. Este motor es confiable y no presenta problemas. Todo lo dicho sobre los diésel V6 y V8 también se aplica a ellos. De hecho, sin reparaciones ni sustitución de ningún componente adjunto, recorre 150.000 kilómetros o más. Pasemos a los motores de gasolina. 3.6 VR6 FSI BHK 280 caballos. El motor de gasolina básico del Audi Q7 se denomina 3.6 V6 FSI. De hecho, su bloque de cilindros tiene un diseño desplazado en línea, VR6. Hay un bloque de cilindros de hierro fundido e inyección directa. De todos los motores de gasolina, este se considera el menos problemático. No existen problemas particulares con las boquillas de inyección directa. Sin embargo, las cadenas de distribución de este motor apenas duran 200.000 kilómetros. Están ubicados en la parte delantera, pero para reemplazarlos aún hay que quitar el motor. El reemplazo costará bastante dinero, alrededor de 600 pesos por piezas, más mano de obra. 4.2 V8 FSI bar 350 caballos. El otro motor de gasolina tiene forma de V, tiene un bloque de cilindros de aleación ligera sin camisas de hierro fundido, inyección directa de combustible y las cadenas de distribución están ubicadas en la parte trasera. Estructuralmente, este motor está bien fabricado y con un buen mantenimiento puede durar más de 500.000 kilómetros. Durante este tiempo, los propietarios solo tienen que cambiar las cadenas un par de veces. Sin embargo, en la práctica, probablemente el 90% de estos motores murieron y solo unos pocos de ellos se curaron adecuadamente de los rayones. El desgaste se produce debido al sobrecalentamiento del pistón cuando se interrumpe la atomización del combustible de los inyectores. Los pistones sobrecalentados, generalmente varios, pero no todos, rozan las paredes del cilindro, el motor comienza a golpear y consume aceite activamente. Revestir un bloque de cilindros de paredes delgadas no es tan fácil. Todavía hay casos en los que los revestimientos giran, pero esto sucedió en el contexto de un intercambiador de calor que fluye abundantemente con aceite. 3.0 V6 TFSI CJTC, CJWC, 272 caballos. 3.0 V6 TFSI CJWE, CTW 280 caballos. 3.0 V6 TFSI CJW, CJTB, CNA, CTW, CTWA 333 caballos. Ambos motores de gasolina de aspiración natural se retiraron en mayo de 2010. El Audi Q7 rediseñado estaba equipado con un solo motor de gasolina, el 3.0 TFSI. Este motor no tiene turbinas, la sobrealimentación la proporciona un sobrealimentador de accionamiento tipo Eaton. Este motor no brilla por su fiabilidad y hay que acabarlo con una lima. Consume aceite de fábrica y la gasolina de baja calidad destruye su catalizador, con la consiguiente aparición de raspaduras en los cilindros. Sus cadenas de distribución apenas duran 120.000 kilómetros y traquetean después del arranque debido a que los ingenieros se arrepintieron de haber instalado válvulas de retención en los conductos de aceite. Por lo tanto,
El aceite fluye hacia el cárter, incluidos los tensores hidráulicos que se vacían. Los militares y propietarios instalaron válvulas de retención ellos mismos. Parece que si renuevas el aceite de este motor cada 7.500 kilómetros, podrá funcionar bastante bien. 08 de sexto. Transmisión manual. Pasemos a las transmisiones. Es muy raro encontrar un Audi Q7 con cambio de 6 velocidades. Mecánica. Esta opción existe en los vehículos con motor de gasolina atmosférico de 3,6 litros. No le pasa nada a la transmisión, pero el volante de inercia de 2 masas puede vaciar tu billetera por $1,300 y eso sin instalarlo. Los Audi Q7 de 2 pedales estaban equipados con transmisiones automáticas de 6 y 8 velocidades. Y todos son igualmente confiables y dignos. Vale la pena estar atento a los tubos que suministran ATF al radiador, están ubicados en una parte baja, por lo que la humedad y los reactivos los destruyen. Casi todo el petróleo puede escaparse a través de tuberías con fugas. El aceite de todas las transmisiones automáticas de este crossover debe cambiarse cada 60.000 kilómetros. Puedes utilizar filtros no originales de móvil, pero debes comprar filtros y bandejas originales. ZF6HP21, 0@-09L, 6 etapas transmisión automática. El motor 3.6 FSI estaba equipado con una transmisión automática ZF6HP21. Aisin TR 60SN 09D, 6 velocidades. Transmisión automática. Antes del rediseño, el quinto 6 diésel y el quinto 8 de gasolina se combinaban con un Aisin de 6 velocidades. Se trata de una transmisión con un enorme margen de seguridad. Aisin AUT-TR 81SD 08, 8 piezas. Transmisión automática. El Audi Q7 actualizado de primera generación cambió a 8 velocidades. Aisin automático. Esta transmisión no ha perdido su fiabilidad. Si no gasta dinero en ATF y filtro, recorrerá 500.000 kilómetros. Una unidad maravillosa. ZF6HP32, 09E, 6 velocidades transmisión automática. El diésel V12 funcionaba con un ZF6HP32 automático alemán. Tampoco hay quejas especiales sobre esta transmisión. Pero con recorridos de menos de 300.000 kilómetros, hay casos en que el tambor se desmorona y el anillo de retención sale volando. Después de esto, las marchas 3, 5 y marcha atrás desaparecen. El problema más grave del Audi Q7 con motor V12 es la oxidación de los tubos de suministro y retorno de ATF del radiador de refrigeración. Todos los Audi Q7 tienen tracción total. Aquí la tracción total se basa en un diferencial autoblocante Torsen. Este auto nunca tuvo una reducción de marcha. Como regla general, no surgen problemas ni con la caja de transferencia ni con la caja de cambios. Pero vale la pena actualizar el aceite cada 90.000 kilómetros. Por cierto, si siente tirones al conducir con las ruedas delanteras giradas al máximo, entonces la caja de cambios delantera está pidiendo aceite nuevo. Muchos Audi Q7 están equipados con suspensión neumática. Se considera bastante fiable, pero no olvidemos que hoy en día la edad media de estos crossovers es de más de 10 años, por lo que ocurren problemas. Por cierto, los menores problemas ocurren con los amortiguadores neumáticos. Si elige un Q7 con suspensión neumática, conduzca desde la posición superior a la inferior y viceversa. Idealmente, también es necesario determinar si la suspensión neumática se desinfla durante la noche, si la carrocería se hunde sobre una de las ruedas o un eje, y después de abrir la puerta, el compresor neumático comienza a bombear aire al sistema, entonces el aire está goteando en alguna parte. En este caso, buscan fugas en las válvulas de presión residual 7L0616813B, que son accesorios a través de los cuales se conectan los cilindros a las tuberías del compresor. Busque fugas usando una solución jabonosa. El aire puede escapar tanto a través de las roscas de los racores como a través de los anillos de sellado en la parte superior de la brida del cilindro. Los accesorios originales,
Válvulas de presión residual cuestan alrededor de $150. Si el propietario siente lástima por tal suma, entonces se utilizan sustitutos, algún tipo de accesorios de plomería sin válvulas o incluso cinta adhesiva. Las juntas tóricas superiores cuestan $7 y su vida útil se ve acortada por los óxidos que se forman debajo de ellas, que deben eliminarse. La posición de la carrocería sobre cada una de las 4 ruedas se controla mediante sensores. El punto débil aquí son las bisagras de sus varillas, que se agrian debido a la suciedad. Su movilidad se ve afectada y todo puede acabar en varillas rotas. Esto se puede evitar limpiando las varillas y lubricando las juntas. Las varillas originales se venden solo junto con los sensores 7L0616571, pero nadie tiene prisa por pagar $350 por ellas. Aquí son ideales las varillas de los sensores de altura de conducción de vehículos BMW, 371 46 79 26 25 y 371 46 75 27 97. El compresor de resorte neumático se encuentra delante, en el umbral derecho. Normalmente un compresor dura unos 100.000 kilómetros. Su desgaste se indica por el lento inflado de los cilindros, el lento aumento de la presión hasta 16 bar, este parámetro es visible en el software de diagnóstico. El kit de reparación original, 4L0698010, para el compresor de suspensión neumática se vende por $420, los análogos chinos cuestan la mitad de precio. El kit de reparación incluye un deshumidificador que absorbe la humedad del aire. Si entra aire húmedo al sistema, se produce congelación en invierno cuando las válvulas de los puntales neumáticos y las válvulas del compresor se congelan. El sistema neumático puede verse afectado por errores en el bloque de válvulas. En el contexto de tal error, desaparece la posibilidad de aumentar la distancia al suelo. Este error puede desaparecer después de arrancar el motor. Por lo general, estos síntomas ocurren debido al desgaste de los sellos de la válvula de alivio de presión del compresor. Sellos, es decir, un par de anillos de goma que puedes recoger. Después de volver a montar con anillos nuevos y agregar grasa de silicona, el problema desaparece. El bloque de válvulas del compresor en sí no falla, a menos que pueda congelarse. En la historia sobre el VW Touareg, hablamos sobre el relé de control del compresor de aire. Puede atascarse debido a la edad, luego el compresor comenzará a funcionar sin parar hasta que se sobrecaliente o explote. La suspensión del Audi Q7 está hecha para durar. Las primeras sustituciones tuvieron que realizarse cuando el kilometraje era de 100.000 a 150.000 km. La suspensión delantera tiene 2 rótulas sobre las que gira el puño. Los nuevos conjuntos de palanca originales cuestan $900 y $500. Este es el lugar más caro de las palancas. Todos los Allen Blocks se venden por separado según el original, hay muchos sustitutos. Los cojinetes de las ruedas delanteras están separados de los bujes y duran mucho tiempo. Para un kilometraje elevado, tendrás que actualizar 4 bloques silenciosos del bastidor auxiliar delantero, cada uno de ellos costará $80. Trabajar con un bastidor auxiliar es problemático. Conviene cambiar sus silent blocks de forma preventiva cuando se desmonta el motor. Los brazos de suspensión trasera son más baratos, el más caro de ellos es el inferior, alrededor de $450. El resto son 2 a 3 veces más baratos. Hay bloques silenciosos no originales para todos. En el original, solo está disponible el bloque silencioso inferior del puño. Se cree que los Audi no se oxidan, pero los modelos de la década de 2000 tienen una opinión diferente. No debe creer ciegamente que los reactivos, la sal y la humedad no causarán ningún daño al cuerpo Q7. La corrosión aparece y se desarrolla profunda y rápidamente. En primer lugar aparece en los arcos traseros. Es decir, desde el interior hacia los arcos, desde donde se desprende e hincha la pintura. Aquí merece la pena inspeccionar los largueros y guardabarros que forman el arco. La corrosión crece activamente debajo de todas las molduras de plástico. Los umbrales ocultos por el plástico suelen estar cubiertos de corrosión podrida. Probablemente, en 5 años, estos coches alcanzarán el umbral de cocción excesiva.
con el tiempo, la corrosión también se asoma por debajo de las juntas de goma, donde atrapan la humedad. Por ejemplo, en la parte inferior de las puertas. Además, existen excelentes condiciones para que aparezca óxido en las cavidades detrás de los casilleros delanteros, en la parte inferior de los guardabarros delanteros, en el escudo del motor y en el cuenco debajo del parabrisas. En general, los Audi se están oxidando y el Q7 no es una excepción. En estos coches, es necesario limpiar los desagües situados detrás de los armarios de las ruedas delanteras. Las válvulas finales de los desagües se pueden quitar simplemente, porque reducen enormemente el diámetro de las tuberías de drenaje. Si los desagües están muy obstruidos, el agua se acumula debajo del parabrisas. Primero se acumula en un compartimento debajo de una cubierta de plástico cerca del pilar del techo delantero izquierdo. Puede dañar el motor de limpiaparabrisas y la unidad ABS. También es en estos lugares escondidos donde aparece la primera corrosión grave. Debajo del capó, cerca del pilar del techo delantero derecho, hay un compartimento en el que está instalada la unidad de control del motor. El bloque está oculto a los ojos del propietario y del personal de servicio con una cubierta de plástico, por lo que nadie ve que la carcasa de aluminio de la EQ se moja y se cubre de óxidos. Simplemente recibe el impacto del agua que corre por el canal debajo del parabrisas. La tapa superior de la EQ no está sellada, tiene una válvula de ventilación y un respiradero. El aire debe entrar en la EQ porque lleva incorporado un sensor de presión atmosférica. La parte de la EQ con el respiradero que mira hacia el escudo del motor está cubierta con una cubierta de plástico separada, pero tampoco protege del agua. Por lo general, cuando el coche empieza a funcionar mal y se queja de problemas en el sistema eléctrico o deja de arrancar, entonces será demasiado tarde. Entró agua en la EQ y su tablero eléctrico resultó dañado. A veces las cosas se pueden reparar. ¿Qué hacer con este malentendido? Agua cayendo directamente sobre la EQ. Algunos propietarios mejoran el drenaje para que el agua se acumule en un tubo o bebedero extendido. En general, para que el agua no fluya hacia la EQ, sino debajo de ella. Luego fluye por el tubo debajo del casillero derecho. O puedes hacer un dosel para cubrir la EQ. Dicen que el fondo de un bidón de plástico de 5 litros es ideal. Un problema común en el Audi Q7 es la avería de los limpiaparabrisas. De repente dejan de funcionar porque en la caja de cambios, los dientes del engranaje se rompen o el tornillo sin fin explota. El motor eléctrico del trapezoide falla con menos frecuencia. La nueva caja de cambios original del trapezoide de limpiaparabrisas no se vende por separado, solo se ensambla con el trapezoide, el costo es de más de 900 pesos. Se venden motorreductores no originales y conjuntos trapezoidales no originales, su coste oscila entre $140 y $340. También hay casos de destrucción de las bisagras de las varillas trapezoidales. Los casquillos de reparación del trapezoide de un automóvil VAZ-2110 son ideales para repararlos. El motor de limpiaparabrisas trasero a menudo falla debido a la entrada de agua. El original, 8E9955711E, costará $460, hay muchos sustitutos 2 a 3 veces más baratos. El Audi Q7 con sistema de entrada sin llave estaba molesto porque su batería se había descargado durante la noche. El problema es que entra agua en la antena y en la placa electrónica ubicada en las manijas de las puertas delanteras. Un golpe directo con un chorro de agua de una lavadora manual es suficiente. Según el fabricante, es necesario reemplazar los conjuntos de manijas de las puertas. Hoy en día, para solucionar el problema, existen tanto antenas chinas como soluciones de artesanos, incluidas placas nuevas. Es bueno que los componentes electrónicos de las manijas de las puertas se hayan actualizado y protegido de la humedad con silicona u otro medio adecuado. El punto delicado del Audi Q7 es el tubo de aire acondicionado, que se coloca a lo largo del larguero delantero izquierdo, detrás del revestimiento del guardabarros. Cerca de la abrazadera delantera se corroe, después de lo cual todo el freón desaparece y el sistema de aire acondicionado ya no proporciona aire frío. El Audi Q7 se vendió con techo panorámico. Como ocurre con muchos coches, el panorama es más problemático que placentero. En primer lugar, cruje.
Esto se puede solucionar desmontando el techo, apretando y fijando todas las conexiones roscadas y utilizando otros métodos para silenciar las partes chirriantes. En segundo lugar, los tubos de drenaje del techo panorámico reventarán algún día. Todos los escombros acumulados en ellos, junto con la humedad, fluirán hacia el interior. En primer lugar, esto se indicará por las esquinas mojadas y oscuras de la tapicería del techo. El motor del ventilador del sistema de aire acondicionado interior del Audi Q7 dura entre 5 y 6 años. Luego aparece un silbido, o no se ajusta la velocidad de su funcionamiento y luego simplemente falla. Como regla general, la causa es el desgaste de las escobillas del conmutador. El ventilador original cuesta alrededor de $450. Hay muchas ofertas para fans no originales. Los artesanos ofrecen opciones para desmontar el ventilador, lubricar su eje y reemplazar las escobillas del motor eléctrico. A medida que el Audi Q7 envejece, los botones de las ventanillas eléctricas dejan de funcionar. Como es habitual, todo empieza con el mando a distancia de la puerta del conductor. En consecuencia, aquí el botón para controlar el vidrio de esta puerta deja de funcionar en modo automático y luego funciona por completo por tercera vez. El mando a distancia se puede sustituir por uno nuevo, 4F0959-851J5PR, que costará $130, o por uno no original de China. ¿Ya te has tomado un respiro de los problemas que provoca el agua en este coche? Aquí tienes otra pregunta: si el sonido de los altavoces desaparece o el sistema MMI falla, probablemente el agua de los tubos de drenaje del portón ha mojado el amplificador, que se encuentra a la derecha, detrás del revestimiento del maletero. Si no está muy húmedo, secar y soldar las conexiones dañadas lo revivirá.